Muy buenos días, buenas tardes, según cómo nos escuchen. Estamos en el espacio de Dimensión Creativa de la nueva Facultad de Diseño y Arte. Mi nombre es Manuela Cordero. Mucho gusto, soy Alejandra Montesinos. Hola Ale, ¿cómo estás? Nos han puesto aquí a trabajar juntas. ¿Y vos quién eres? Digamos que soy estudiante de diseño gráfico, o sea, diseñadora en proceso. Queremos pensar. Queremos pensar, bueno. Y yo les cuento quién soy, pero el Mateo no me ha saludado hoy día. Hola, Manu, ¿cómo está? Bien, ¿Todo bien? muchas gracias. Usted no me pregunta quién soy. ¿Quién es usted, Manu? Yo soy una persona con muchas caras, Mateo. ¿Y cuál es la cara que se presenta hoy frente al micrófono? La presentadora de la temporada, ¿qué estamos? De la temporada 5. ¿Sí? Sí. Sí, estamos en la temporada 5 de Dimensión Creativa y vamos a tener un nuevo formato con Alejandra, vamos a ser compañeras de este podcast y comenzamos una temporada en la que vamos a hablar de cómo llegamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? Cuente. Un largo proceso, toda una vida. ¿Qué pasó? En lo que respecta al diseño, creo que realmente no se empieza a diseñar desde que se entra a la universidad, sino creo que desde mucho antes, desde mucho antes. Creo que, no sé si en su caso existió algún tipo, sus familiares le dicen, es que era obvio por lo que hacías, cuénteme. A ver, en mi caso, ¿cómo yo llegué aquí? Yo llegué a la arquitectura más o menos en mi 5º curso de colegio, en el que para ustedes, los jóvenes, resulta el 9º, ¿cierto? Bueno, cuando yo estaba en algo así como mi 9º año, había elegido la especialidad de físico-matemático y dije, bueno, ya que elegí esta especialidad y no elegí químico-biológico porque quería hacer medicina, bueno, me voy a decidir por la arquitectura porque tenía un familiar al que no conocía, que era un tío mío que falleció cuando yo tenía 2 años, que había sido arquitecto, pero siempre, a veces en las familias se generan esos mitos, y para mí este tío inexistente y existente tan fuertemente en la familia fue siempre como ese hito, como ese ícono, ¿no? Esa persona que está, pero no está. Entonces quise seguir los pasos de este tío, y era hábil para el dibujo, hice una perspectiva de mi casa, y de manera muy extraña me salió bastante buena. Entonces dije, sí, creo que me voy a ir por la arquitectura. Uh-huh. Qué bella historia. ¿Sí? Qué bella historia, sí. Yo me identifico bastante. Sí. Me identifico bastante. ¿Por qué pasó con usted, Ale? Bueno, en mi familia nunca hubo un tipo de diseñador al que pudiese idolatrar. Creo que más bien mi familia se forjó más en las artes. Entonces, o eran artistas o eran abogados. Ya. Entonces, yo soy muy conflictiva, me enojo muy rápido a veces y dije, bueno, leyes no es para mí. Y siempre nací prácticamente con el lápiz en la mano. Era lo único que he hecho por 23 años es dibujar y dibujar y dibujar. Y de hecho eso me trajo algunos problemas en el colegio, no era la más aplicada. Y yo me renegaba un poco del diseño. Y decía, no es tan intelectual. ¿Y sabías que era el diseño, Ale? Para nada, no, ya. Yo no sabía, que era muy ignorante. Para mí era como hacer logos. Uh-huh. Y me renegué hasta tal punto de que quería demostrarme a mí misma, no, es que yo soy muy inteligente en el fondo, voy a meterme a medicina. Y por cuestiones de la vida no se dio. Y mi padre fue el que... Uno tiene la cuestión esa de que los padres, tiene el pensamiento de que los padres le ven al diseño como que... Pero afortunadamente mi papá es muy inteligente, muy culto, me dijo, métete a diseño. Y yo, no, es que eso no me va a nutrir, no me va a nutrir intelectualmente. Y me dice, para nada, métete a diseño y vas a ver. Y afortunadamente le hice caso y se me curó ese reniegue que le tenía al diseño, se me curó también esa ignorancia de no saber que el diseño de hecho es una de las carreras más intelectuales que se puede haber, y yo estoy enamoradísima de mi carrera. Entonces, en cierta forma, el diseño fue tu medicina. Fue mi medicina. Yo siempre le digo a todos que estoy casada con mi carrera, felizmente casada. Pero hablando del tema que nos compete, de cómo llegamos aquí, creo que es algo con lo que se nace, sinceramente. Creo que hay mucha diferencia entre alguien que sigue una carrera como técnica y alguien que busca desesperadamente ese clic cuando las cosas calzan.
¿Me entiende? Sí, es verdad. Puede ser que que en algunos casos haya gente que sabe con absoluta seguridad qué es lo que va a estudiar. Y es algo que nos imponen, ¿no? Que se supondría que desde chico quieres ser algo y eso es lo que vas a hacer, o que tienes que tener una habilidad en concreto. Pero es una cuestión construida culturalmente también, porque el momento en el que uno llega a la carrera que sea, te das cuenta que hay como distintos mundos dentro de ese mundo. A mí me pasó estudiando arquitectura que me di cuenta que no se trataba solamente de hacer casas, ¿no? Sino de reflexionar sobre la manera en la que las personas viven. Y ese espacio de reflexión fue el que a mí me cautivó, de tal forma que en algún momento en medio de la carrera dije, uy, yo quiero estudiar algo de ciencias sociales, no se me había ocurrido. En mi época, y creo que todavía pasa, se decía algo así como el que sabe, sabe y el que no, sociales, ¿no? O sea, le pasó a Mateo. Y es, ¿sí? Sí, había escuchado esa frase. Y yo estaba en los de sociales. Pero es un mote, es una mala creencia. Una mala creencia que viene cargada de una cantidad de ignorancia, ¿no es cierto? Y de poca reflexión. Entonces, por ese sesgo, quienes estábamos en el ala de las ciencias duras nos sentíamos súper inteligentes, pero en realidad había gente inteligente en todas partes, gente inteligente incluso que no llega a los colegios o que no llega a las universidades. Y fue en ese momento en la universidad cuando yo dije, uy, las ciencias sociales me están llamando un montón y yo quisiera reflexionar sobre estas cosas, y empecé a hacer unas búsquedas tan raras que en algún momento terminé estudiando antropología social. ¡Epa! Sí, porque esa búsqueda de conocimiento ventajosamente no se nos pasa, ¿no? Y no debería pasarnos, o sea, no debería llegar el momento en el que digamos, quiero dejar de conocer. Que conocer no es lo mismo que estudiar, ¿no es cierto? No es lo mismo que colegiarse, sino leer, ser inquieto, meterte a cualquier curso o indagar y ver que hay un montón de caminos. Eso fue lo que a mí me pasó y de alguna manera también es como sentirse un poco incomprendido y decir, uy, no soy exactamente una arquitecta o no soy exactamente una antropóloga o no soy exactamente una podcaster, pero también valorar que puede ser varias de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es mi historia, Ale. Creo que en carreras como las nuestras, uno no simplemente es diseñador, sino llega a ser un todólogo en todo, porque la base en la que se construyen, ¿cómo se puede decir? Las bases en las que se construyen, por ejemplo, la arquitectura o el diseño, lo que usa la gente también tiene mucho que ver con la cultura. Y si no entiendes la cultura y no entiendes el comportamiento de la gente, no entiendes cómo funciona la sociedad, no creo que se puedan llevar ambas carreras de manera correcta. Uh-huh. Y entonces estas carreras, como el diseño, como la arquitectura, tienen como una beta social y una capacidad de investigación súper grande. Es decir, tienes que desarrollarte en esa picardía de poder entender al otro, ¿no? De saber cuál es el clima de un lugar, cómo la gente se está sintiendo, qué es lo que la gente puede desear. Y eso puede ser también súper interesante. Te tienes que poner en sus zapatos. Eso creo que es lo más complicado y lo que no se puede... Eso es lo que estaba hablando, el clic. Cuando hace clic algo, es muy diferente hacer las cosas por una calificación que rasgar e intentar hasta que suceda ese clic. Que yo he visto que muchos profesores pueden ver y que puedo notar que los buenos diseñadores, y me puedo incluir a mí que también puedo llegar a sentirlo cuando la cosa calza. Uh-huh. Y creo que eso es un sexto sentido que se puede desarrollar, pero en gran medida se pueden hacer con él. Cuando algo calza y sabes que va a funcionar. Uh-huh. Tienes una intuición. Dices, sí, bueno, no, este es mi lugar. No sé cómo se va a resolver esto exactamente o en qué va a terminar este diseño. Pero también cuando creas algo, ajá, cuando creas algo y ya te dan, por ejemplo, te dan las pautas, te dan lo que tienes que hacer y tú lo haces. Y eso sería lo más simple. Pero uno siempre da más hasta que se le quede la cabeza tranquila, hasta que el diseño o en su caso el plano que esté haciendo, supongo, haga el clic que usted está buscando. El momento en que dice,
Eso está completo, por más que ya usted haya completado todas las pautas que le han dado. Creo que ese momento es por el que vale la pena toda la carrera y es maravilloso. ¿Usted cuándo hizo clic con la comunicación? Yo creo que hice clic con la comunicación cuando me di cuenta que ya era parte de. O sea, no la descubrí después, sino creo que fue implícita para decidir como que pulirla, por así decir. ¿Y qué le trajo a la comunicación? Justamente ahora, hablando de un evento que va a haber en la universidad que se llama el Tinta Tinto, hablaban del tema del insight, que era ver cuáles son las bases de nosotros y de dónde salimos. Y yo encontré una anécdota que me pareció graciosa y chévere, y es que cuando yo era muy chiquito en la escuela, estaba de moda la lucha libre, la WWE, y todos mis amigos jugaban y jugábamos a ser luchadores. Y a mí me gustaba Rey Misterio, se llama, el que saltaba sobre las cuerdas y daba vueltas. Entonces yo evidentemente era el que menos podía practicar esas actividades porque tengo discapacidad. Entonces mis amigos hacían de esos movimientos y yo era el único que no podía hacer eso. Entonces me tocó ser el narrador de las luchas. Y fui aprendiendo a modular la voz y a imitar ciertas frases que decían los narradores. Y después de eso encontré otras imitaciones de otros personajes y me di cuenta que esa habilidad que tenía para la voz me hacía ser parte de un grupo y destacar de una manera distinta. O sea, que usted encuentra su clic en el camino. Exacto, sí, sin darme cuenta, y después dije, ok, ¿qué puedo hacer con esto que me gusta un montón y que creo que me destaca y me diferencia del resto, y que es justamente lo que decía la Ale, de ese clic que encontré distinto al resto y que encajaba en algo? Dije, ¿dónde lo puedo perfeccionar y qué me gusta y por dónde me podría ir? Entonces vi la comunicación y dije, ahí es. Y me gustó. Qué bien, qué interesante. Por ahí fui. Entonces podemos hacer ese clic de distintas maneras. De repente, mientras estamos en una actividad determinada en cualquier momento. En cualquier momento sucede de cualquier forma y en cualquier lugar. El punto es que sucede. Y en el diseño creo que es un sentimiento constante con cada obra que uno hace, con cada diseño que uno hace. Uno espera hasta ese momento donde se da cuenta que las cosas encajan perfectamente y ya lo puede presentar. Está listo. Y también creo que algo clave ahí, Manu, que tiene la parte del diseño, creo yo, y muchas otras ramas, digamos, más apegadas también al lado artístico, es que creo que justamente eso, el arte y este sentido distinto y la creatividad como tal no se enseña. O sea, no hay ningún libro que te digan, con estos 3 pasos vas a ser creativo. En cambio, hay otras carreras las cuales están más involucradas y se les dice que son las más intelectuales, como medicina quizás. Hay un libro donde te dicen las cosas funcionan así, tú tienes que operar de esta manera. Si alguien súper intelectual y súper disciplinado lee ese libro, va a poder operar de manera apropiada. En cambio, si le muestran un libro, ningún libro te va a decir cómo ser 100% creativo, sino ya vienes con esta semillita de antes, ¿no? O sea, no hay una clave como una receta para ser creativo. ¿No se enseña el diseño? ¿Será? Yo discrepo con el MAT. En diseño hay varias ramas y varios momentos donde puedes aprender, por ejemplo, ser un tecnólogo en diseño gráfico y aprender cómo funciona el sistema de imprenta, pero varios profesores me han dicho algo muy importante: solo una persona que tiene una creatividad real y practicable puede llegar a ser, por ejemplo, presidente de creativos. O, por ejemplo, o sea, el diseño tiene ramas en donde, claro, es seguir pasos, seguir paso tras paso tras paso, pero las ramas más complicadas del diseño y los momentos más complicados del diseño son esencialmente los que no se pueden enseñar en libros. Es crear algo desde cero con tu propia mente y con tus propios recursos que tienes dentro de ti. Con esa subjetividad, ¿no? Sí, con la subjetividad, con lo que sepas de cultura, con lo que sepas de la vida en general. Tú tienes que crear algo, literalmente es crear algo desde los cimientos. Puedes tener bases y todo, pero ¿cómo lo ordenas? Por eso los diseñadores siempre, aunque tengan las mismas especificaciones, siempre van a crear algo distinto. Esto es algo maravilloso. Exacto, y ahí radica la creatividad. Pero estoy pensando en lo que ustedes dicen, si es que hay una diferencia entre enseñar y educarse en algo. Es decir, uno puede nacer con la creatividad, pero si es que no va más allá uno mismo, no lees, no te capacitas, o no te empeñas, o no practicas, entonces no te vas a estar educando en un arte determinado, ¿no? Exacto. Entonces ahí puede estar la diferencia. Puedes tener el don, puedes tener la chispa, pero si es que no sabes qué hacer con esa chispa, o si es que no empiezas por lo menos a averiguarlo, entonces ahí puede venir el problema. Sí, exacto, no llega a ningún lado. Sí, creo que sí. Y justamente eso, la diferencia entre enseñar
y educarse, porque creo que enseñar es mostrar algo que esa persona no tenía antes y educarlo es pulirlo. O sea, seguirlo trabajando, como dice usted. Y como decía justamente la Ale también, es el hecho de buscar también el respeto y la aceptación a ser un poquito disruptivos, el poder ustedes crear algo desde cero y que el profe en este caso les dice a ustedes hagan esto, sigan estos 5 pasos y van a llegar a este lugar. Pero ustedes pueden meterle el paso 7, 8 y 9 y serán algo 100% de ustedes y le dio ese extra que no están en los libros y que puede mejorar, que a veces si parece que es algo peor, quizás están innovando porque de alguna forma se crearon nuevas tendencias, nuevas líneas y demás, ¿no? O de repente tomaste una vía distinta o hiciste una curva o dijiste, ¿sabe qué? Yo no voy a ir por este camino exactamente, pero sin embargo me voy a trazar un camino distinto, ¿no? Ajá. Ale, tú, por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta que pensabas de manera distinta al resto en el área justamente del diseño? Cuando decías, yo creo que puedo hacer esto de manera distinta. Bueno, en la parte en la que soy distinta empezó mucho antes de la universidad, prácticamente desde que nací, pero esa es otra cuestión. Nunca me adapté socialmente y esas son ya cuestiones de que no me adaptaba a los modelos tradicionales de muchas cosas de la educación o socialmente. Creo que eso también me ayuda muchísimo. Me ayudó muchísimo en el diseño. Yo la primera vez que estuve en la universidad estaba aterrada, solamente decía, no, es que no me va a ir bien, voy a fallar. Esto tiene medidas y tiene parámetros. Pero extrañamente a los profesores les empezó a gustar lo que yo hacía y sentía que en especial me metían más presión a mí. Ya. Y yo no flaqueaba ante esa presión. De hecho, yo flaqueo bastante fácil a la presión, pero esa presión me gustaba. Me impusieron un reto intelectual, un reto creativo, y yo lo dominaba, y no es que me esté lanzando flores ni nada, sino yo siento que hice un excelente trabajo a lo largo de los primeros ciclos, y cuando me veían con cierto tipo de respeto, como que viendo algo en mí, yo dije, es que este es mi lugar. O sea, es prácticamente lo que dicen, que los diseñadores viven de los aplausos. Cuando sabes que algo funciona y el otro, que es experto en eso, también sabe que funciona, es el momento en que sabes que piensas diferente, porque eso no lo ves con otras personas. Hiciste como una suerte de espejo de reconocimiento, como te reconozco. Exacto, ¿no? Sí, cuando alguien que también tiene esa fascinación porque funcionan las cosas, que es algo muy subjetivo, de hecho es algo que no se puede mencionar con palabras, simplemente lo ves y sabes que funciona visualmente, todo, y te da esa satisfacción. Ves al otro a los ojos y sabes que él también lo siente. Entonces eso sentí con mis profesores, que les debo mucho, los amo mucho. Muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. En ese momento me di cuenta de que con otras personas no sucedía. Podían acatar todas las órdenes correctamente, pero el entregar ese extra, el entregarles ese momento de clic que ellos veían en un diseño, creo que yo lo logré. Eso espero, eso me gusta pensar, eso es lo que yo siento. ¿Y serías profesora, Ale? No. Lo siento, pero no. Una vez dicho lo anterior, no. Muy bien. Con todo el amor y todo el respeto a los profesores, no. ¿Por qué? ¿Qué es un profesor o qué hacen los profesores que tú no quisieras hacer? Yo tengo una forma muy rara de expresarme y también me abrumo bastante rápido, y no quiero exponer a personas a que tengan que estar cerca de mí cuando me abrumo y ya no tengo ganas de hablar. No quiero exponer y ya a los hablo. humanos a mí. Exacto, sí. Es bastante raro. Me abrumo muy fácilmente y siento que la educación es profundamente emocional. Cuando un maestro hace que los demás sientan algo dentro, que no sea solo materia ni nada, sino hacen que se emocionen o que se interesen, eso es un talento que muy pocas personas tienen. Yo no lo tengo, yo no sé enseñar correctamente, pero creo que no me puedo meter en algo que no es mi área. No, yo no tengo ese don. ¿Y si tal vez usted quisiera? Si yo quisiera ser profesora, sí, sí, ojalá algún día. No. ¿Y si le gustaría, de qué materia era? La mano ya es profe. ¿Cuántos años de profe tiene? Tengo 12 años de profe. ¿Ah, usted ya es profe? Sí. Ajá. Qué lindo, qué precioso. Ya ve, pensó que era estudiante. Sí. Ay, sí. 12 años de profe. ¿Y usted siempre quiso ser profe? Sí, siempre quise ser profe. Siempre me gustó la academia. O sea, desde antes de graduarse pensaba me gustaría regresar a las aulas como profe.
Sí, de hecho, yo estudié una maestría pensando en integrarme en algún momento a una universidad para poder dar clases. También puede ser una cosa de familia, pero es como dice la Ale, cuando se te da fácil explicar. Por ejemplo, para mí, una manera fácil de estudiar era explicar. Ok. Entonces, era la compañera que llegaba a dar el resumen de la materia para estudiar ella. Sí. Esa era su forma de Exacto. estudiar. Entonces yo me pasaba haciendo mapas y me pasaba haciendo resúmenes y haciendo papelitos como estos para hacerme preguntas. Y también cuando estudiaba en la universidad, mi casa, que era la casa de mi abuela donde yo vivía, era la casa del pueblo. Entonces, en la casa del pueblo, a partir de las 8 de la noche o las 7 de la noche, llegaba el pueblo para estudiar. Y para hacer maquetas. Esto creció con ese sentido de comunidad. Exacto. Qué bello. Sí. ¿Tiene mano dura usted? Sí, dicen acá al lado. Sí. Pero ese tema de saber que entendiste algo cuando otro logró entenderlo, esa también es una sensación fantástica. Es decir, a ver, y ese ejercicio tan bonito de poner ejemplos. ¿No? Cuando uno es docente, invariablemente va a encontrar unos links en el mundo, cosas de la vida cotidiana que puedan ayudarte a explicar otras cosas que son completamente complejas. Y si es que uno no logra hacerlo, entonces ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto del docente. Ahora, decir si es que soy buena docente, mala docente, si explico bien o explico mal, pienso que lo hago bien, pero eso lo tendrán que decir los estudiantes, que ojalá no escriban en los comentarios de este podcast. No, más bien que escriban en los comentarios de este podcast para que nos cuenten cuáles son además esas preguntas que quisieran hacerles a sus profesores. ¿Cuáles serían las tuyas, Ale? Ay, sí, encontraron trabajo rápido después de esto. No, las historias que me han contado mis profesores después de que se graduaron. Pero lo que usted dijo sobre que que se repiten constantemente las cosas es muy curioso porque es básicamente como poner ejemplos, como si todo lo que supiéramos de pequeño aprendes 1, 2, 3, 4 cosas y luego el resto de la vida es repetir esas cosas constantemente en distintos contextos, porque yo soy muy partidaria de que la historia y la vida es cíclica. Uh-huh. Entonces, para poder contar ese mundo, contarle al otro, empiezas a utilizar términos, y el Mateo nos va a entender porque es un buen comunicador, como piensa que, si estuvieras, imagínate que tienes 2 vacas, ¿no? Exacto, piensa que estuvieras en este escenario, imagínate que este par de lámparas tal cosa. Entonces, es buscar en esos elementos la manera de poder explicar otras ideas. Ideas que a veces no pueden explicarse porque están relacionadas con sentimientos, están relacionadas con dolores, ¿no es cierto? Un pensamiento muy abstracto. Exacto, pensamientos completamente abstractos que uno no puede explicar. Es decir, a ver, explícame el amor y haz un logo sobre eso. ¿Cómo evoco eso, no es cierto? ¿Cómo evoco ese concepto? Yo creo que ustedes tienen en uno de los talleres un ejercicio así, de conceptos súper abstractos que tienen que convertirlos. En tipografía, me acuerdo mi profesor, el Kian, si está escuchando esto, muchas gracias. Le quiero mucho, no voy a decir nada malo. Uno de los ejercicios era tomar un concepto. Nos dieron un concepto y ese concepto lo teníamos que relacionar con una letra. Pero tenía que ser algo profundo, no es que, es que la S parece una serpiente y por eso es de una serpiente. No, el profe le salían canas verdes y hacía de eso. Y yo me acuerdo que en ese momento, no sé si tú compartirás mi opinión, porque es un ejemplo muy, muy, muy abstracto. Espero que sí, espero no estar loca, pero yo escogí la palabra maternidad junto con feminidad. Y lo relacioné con la letra G mayúscula. Letra G mayúscula y serif. Ya. Porque es una letra muy femenina. Yo siempre he sentido que la G es una letra muy femenina y ocupa bastante espacio, pero es muy suave. Lo mismo podrán decir de la Q, pero la Q es muy agresiva y tiene un sonido muy agresivo, pero la G es muy suave. Y no quiero saber si tú también sientes eso de que es femenino. Sí, podría ser. Puede ser que la G tenga unas grandes caderas. Sí. Entonces ahí estás como recontextualizando algo y eso es parte del pensamiento abstracto. Tú reconoces, esta palabra es muy de los chavos, las vibras que da algo y lo sabes, lo implícito lo haces explícito.
Ujú. Puede ser, y lo explícito, hacerlo implícito, también puede ser un ejercicio interesante y de ahí está esto de encontrar los significados de las cosas, de los gestos, de la manera en la que se disponen, que se dispone un diseño, por ejemplo. La manera en la que lo muestras, el contexto en el que lo muestras. Cómo se va a leer, que eso muchas veces es muy importante, dónde va a empezar la persona, dónde va a terminar la persona y que sea cómodo. Uh-huh. O si quieres incomodarla también, mucha propaganda política está hecha para incomodar, eso también se diseña. Prácticamente cómo se va a sentir la persona en cada aspecto se diseña, nada está al azar que yo haya visto. Sí, ¿te parece? ¿No será que los políticos meten la pata o meten la pata deliberadamente, solamente por molestar? Un buen diseño. O por generar opinión sobre otra cosa completamente distinta a la que está pasando. Te puedo decir que hay muchísimos ejemplos de que lo hacen por error, por accidente, que igual es interesante. O sea, conseguir un efecto negativo es interesante, igual se puede estudiar, pero la buena publicidad, la buena propaganda y un buen diseño que te quiera generar incomodidad a propósito, sí, se hace a propósito. Ok. Bueno, Mateita, ¿qué le parece si es que vamos ahora a nuestro segmento de preguntas random? Perfecto. A ver, saquemos el primer papelito de esta temporada y veamos qué pregunta nos dice. Ya, aquí dice chiste por chocolate. Estando bien, ¿no? Estando bien. Vamos ese a era ver. otro reto aparte. A ver, saque por favor, compañerita. A ver, un papelito Su cualquiera. primer papelito. No. Y vamos a leer A qué ver, dice ese papelito. a ver qué nos preparó el Danilo Sarabia hoy. Es mi ritual de iniciación. Vamos contestamos a ver qué las tema dos, es. ¿no es cierto? Sí, Dialogamos exacto. sobre eso. Vamos a ver. Y dice... ¿El diseño académico está desconectado de la realidad profesional? A ver, primero definamos qué es diseño académico. Supongo que lo que nos enseñan aquí, todo lo que tenga que ser, las prácticas que se hacen aquí, que es cierto que no tiene que ver mucho con el mundo real. Okay. Y el diseño como práctica profesional. Vamos a ver, cuénteme. voy a revisar nuevamente la pregunta. A ver, el diseño académico está desconectado de la realidad profesional. A ver, dele usted. A ver. No vine preparada, no tengo mis fuentes, pero lo vamos a intentar. Según mi perspectiva, la idea que se da aquí del diseño, y creo que la razón por la que estoy tan enamorada es porque todavía no me da el choque de realidad que va a venir con la realidad, disculpa, se me olvidó esta palabra, profesional del diseño. A veces es que no duermo bien. La realidad profesional del diseño, de hecho, tengo una compañera de mi mamá que trabaja en cerámicas, que hace unas cerámicas bellísimas, y una de las más tristes realidades que se tuvo que encontrar es que no iba a hacer diseños bonitos. Iba a repetir el mismo patrón una y otra vez porque es el estándar. Es el estándar y no estaba ahí para innovar. Aquí nos hablan mucho de que estamos aquí para innovar, de lo que es la innovación, pero a veces nos enfrentamos, supongo, mis compañeros que ya son profesionales se enfrentan con que la innovación no es tanto el estándar, que más bien siguen un status quo muy marcado y que más bien son regañados por innovar. Creo que ese sería el choque más grande que puede haber. No sé si usted tiene alguna experiencia. A ver, más que experiencia, yo creo que sí está desconectado de la realidad en cierto sentido, y ahí pueden haber como distintas posturas, ¿no? Una postura que indique que el diseño tiene que ser absolutamente pertinente con la realidad social y local y no tiene que salirse de ese esquema, porque debemos sacar profesionales que se correspondan exactamente a lo que nuestra sociedad necesita hoy. Esa puede ser una postura y suena bastante lógica. Y otra postura que indica que en cambio la academia debe ser ese espacio de constante experimentación, que es el lugar en el que, siendo un joven o una joven estudiante, tengas la posibilidad de imaginarte todo lo posible, incluso aquello que ni siquiera existe. Y que luego, el momento en el que te encuentres con la realidad, puedas unir esas ideas, esas soluciones que habías dado para poder modificar o incidir en esa realidad, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar en esas dos aristas. Claro, es una dualidad, son dos caras de la misma moneda. Sí, porque digo yo,
si por un lado pensamos que solamente tenemos que corresponder a esta realidad, la realidad es cambiante y seguramente cuando nuestros estudiantes se gradúen, esa realidad ya va a haber cambiado. Sin desconocer que vivimos en un contexto social, político, cultural, con una fuerza enorme y que, por supuesto, la academia tiene que corresponder a eso y no resolverse de espaldas a ese mundo cercano. También es el mundo de las posibilidades. El mundo de las posibilidades nos tiene que ayudar a que nuestros estudiantes como empiecen a, no sé, a lanzar como unas redes de pesca a los lugares más lejanos que puedan, ¿no es cierto? ¿Será que tiene que responder a la realidad política? No lo sé, yo creo que el diseño construye realidades también. Yo siempre he sido muy partidaria de que la universidad es totalmente apolítica, porque nuestro sistema educativo y nuestro sistema laboral es bastante reciente, de hecho es mucho menos antiguo de lo que la gente piensa, pero la universidad existe antes de muchos sistemas, antes de muchos sistemas legales, eso es lo que la gente no dimensiona. Yo personalmente podría decir que creo que una universidad debe ser totalmente apolítica y no debe reflejar totalmente, precisamente porque es un sistema cambiante, no debe reflejar totalmente lo que hay en el exterior. Creo que por eso hay una disonancia tan grande entre lo que hay en la universidad y lo que hay, por ejemplo, en el mundo laboral, porque no creo que tengan por qué estar conectados. Bueno, ahí yo creo que sí deben haber ciertas conexiones, pero conflicto, A ver. que sí tienen que haber conexiones, pero que no tenemos tampoco que pretender corresponder todo el tiempo, sino dar un espacio de posibilidad. Pero, como decimos, son posturas, ¿no? Habrán otras líneas de pensamiento y corrientes académicas que digan la universidad es el espacio político por excelencia porque tiene que discutirse sobre la cuestión política, pero claro esa va que a ser se otra. discute sobre cuestiones políticas, pero hablo de que no debe reflejar un sistema absoluto. Por ejemplo, si una universidad está en un país, no creo que deba reflejar la realidad política de ese país, porque quién sabe cómo será en 100 años. La universidad siempre ha sido un espacio muy, muy abierto. De hecho, se creó sin ningún reglamento o estándar y las personas iban por su propia cuenta a aprender. Y creo que eso es algo muy bello, que la universidad no responde, no está bajo ningún yugo, no está bajo ninguna orden política. Se puede discutir perfectamente, es el espacio donde la gente se expresa, pero no creo que deba reflejar el 100% de cómo es la realidad política en el país, porque eso la limita mucho. Exacto, la puede limitar y ahí radica la autonomía universitaria. Bueno, nos hemos salido del diseño de la autonomía universitaria. ¿Nos da tiempo para otra pregunta, Matt? Yo creo que vamos a ir terminando por aquí porque tenemos un montón de preguntas más que las vamos a ir resolviendo en los siguientes episodios y con demás temáticas, porque tenemos un montón de preguntas también. Así que en algún momento quizás hay un invitado, en algún momento quizás esté alguien menos de nosotros tres, en algún momento nos vayamos a otros temas dentro del diseño o más lejos del diseño, no sé, pero son cosas que resolveremos en el próximo episodio, si les parece bien. Perfecto, ¿Sí? muy bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Cuál es la cámara que me ve? ¿Esta? Ajá. Perfecto, muy bien. Entonces, nos vamos a despedir de este primer programa de la temporada 5 de Dimensión Creativa. Y queremos explicarles que nuestra siguiente temporada es así, absolutamente random. Así es que si es que nos quieren mandar preguntas, nos quieren mandar inquietudes, opiniones, por favor, escríbanlos en el espacio de la red social de nuestro podcast y además en YouTube y por supuesto en los espacios de Radio UDA. Y dejen mucho cariño. Exacto. Sí, déjennos Nos gusta cariño. mucho el cariño, dejen mucho cariño y amor. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau. Muchas gracias.